Fenómenos paranormales, objetos voladores no identificados, la posibilidad de que dos personas hablen con la mente, la telepatía. Parecen todos elementos de una película de ciencia ficción, sin embargo, son parte de los estudios de las principales potencias del mundo. Ellos las han vuelto confidenciales. Bienvenidos esta noche a descubrir en este especial los verdaderos archivos X. Acontecimientos inexplicables, sucesos que rompen las leyes de la física y que desafían nuestro entendimiento del universo. Fenómenos investigados por gobiernos, científicos y agencias de seguridad y que aún no tienen explicación. Casos imposibles que se deslizan en los límites de la realidad y que llamamos archivos X. Casos sorprendentes como los archivos desclasificados por el Pentágono en 2017 y que muestran extraños objetos que son perseguidos por aviones de combate. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. O las impresionantes imágenes registradas por la KGB de Nina Kulagina, una mujer que era capaz de manipular la materia con la mente. Casos desconcertantes que han permanecido ocultos durante décadas y cuya existencia se ha mantenido fuera del alcance de la opinión pública. Como estas fotografías e informes desclasificados por la CIA en 2015 que todavía no han sido explicadas satisfactoriamente. ¿Se ocultan extrañas conspiraciones tras las investigaciones secretas de los gobiernos? ¿Existen fenómenos inexplicables que se alejan de la comprensión de los más brillantes científicos? Acompáñenos esta noche a conocer los misteriosos archivos X. Fenómenos inexplicables, fenómenos estudiados por científicos, incluso por militares alrededor del mundo. Las principales potencias querían saber qué había detrás de los ovnis, querían saber qué había detrás de los poderes de la mente. Hasta el día de hoy no sabemos sus resultados. Muchos están allí bajo el secreto. Otros se han abierto y vamos hoy a presentarles a los principales archivos que hemos estudiado junto con el equipo de un programa hermano de Más Allá. Se llama Medianoche y aquí tenemos a su director, que además es director de la página, yo creo que es la mejor que hay en Colombia, casi en Latinoamérica, de misterio, unmundodemisterio.com. Unmundodemisterio.com, que ahí tenéis reportajes, vídeos tuyos y míos y noticias de misterio, todos los amantes del misterio y además también, por ejemplo, ahora paseos por la Candelaria vamos a hacer recorriendo los misterios del centro de Bogotá. A esos paseos me voy a apuntar, pero es Juan Jesús Vallejo, que además es periodista de misterio. Ahora sí, muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches y muchas gracias por hacernos publicidad también de A Medianoche en Caracol Radio, que es madrugadas de viernes a sábado y de sábados a domingo, de 0 a 3 de la madrugada. Y me acompaña también parte del equipo de Juan Jesús en ese programa de radio en Caracol Radio. Está el señor Juan Pablo Laguna, que ha estado en todos los programas de misterio y paranormal de Colombia. Yo creo que si hacen uno nuevo estará ahí también. Juan Pablo, muy buenas noches. Yo no sé si es porque me contratan rápido o porque no me quieren que me echan rápido. Sí. Pero estamos muy felices de estar acá. Lo mejor del periodismo de misterio en Colombia está aquí sentado y yo, aparte de ahí, porque yo soy menos que ellos en el sentido en el que ellos son unos apasionados. Yo digamos que encontré el misterio por accidente y me ha gustado muchísimo y tengo la oportunidad de estar ahora a Medianoche de Caracol Radio, pues hablándoles de miles y miles de casos de periodismo de misterio o casos de misterio. Y Tatiana, que también está a Medianoche y que además de eso es antropóloga, ya va a ser antropóloga,
y ya ha tenido trabajo en Blue Radio y en otras empresas que le han apostado esto al misterio. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Esteban, y pues muchas gracias por la invitación. Como usted lo decía, he tenido la oportunidad de estar en varios programas de misterio en compañía de Juan Jesús, de usted y de Juan Pablo, y pues con Diana Ampudia, que es mi compañera, hicimos una página para aquellas noticias y aquellas notas de misterio que nos gusta llevarle a la gente. Bueno, ya me va a decir cuál es la página, pero señores, vamos a comenzar con el primer archivo X, uno de los más misteriosos, investigado por las fuerzas militares de España. Les estoy hablando del caso de las luces de La Roya, y esta es su historia. La Roya, un pueblo de solo 107 habitantes. Un pueblo que se enfrentaría a lo imposible. Sucesos que se desencadenaron a mediados de 1946, cuando varias casas y objetos se incendiaron sin que existiera intervención humana. Uno de los primeros episodios sucedió cuando las ropas de la niña María Martínez se encendieron de forma inexplicable mientras descansaban en su cama. Varios campos y casas rurales quedaron carbonizados. Los vecinos se organizaron, pues pensaron que se trataba de pirómanos, pero lo que vieron los dejó sin aliento. Bolas de luz blanca o azulada surgían de la nada y flotaban en el aire con una intensidad inusitada. El gobierno franquista envió un grupo de científicos y militares para resolver el misterio. Luego de meses de investigación, la comisión llegó a una conclusión aterradora. Las luces eran reales. Los incendios no tenían explicación. Los testigos decían la verdad. ¿Qué sucedió en La Roya? ¿Un fenómeno paranormal? ¿Un evento antinatural que desafía las leyes de la física? Solo nos queda sumergirnos en el misterio. Incendios inexplicables, personas que dicen que ven objetos extraños, casas que se queman solas. ¿Qué es lo que realmente puede haber sucedido en La Roya, Juan Jesús? Mira, La Roya para mí fue una experiencia súper linda como periodista y como ser humano, porque fui el primer periodista que acudió allí junto con Iker Jiménez, cuando Iker Jiménez era un periodista apenas conocido en mi país, hoy día es alguien súper importante. Fuimos como en el año 98, juraría, 98-97, y fuimos los dos primeros periodistas que fueron allí desde el año 46 a preguntar por los fuegos. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a los testigos vivos que quedaban, que habían vivido aquella historia. Que no es cualquier historia, no se reflejó en este libro del que soy coautor, que es Operación Al-Ándalus. Le dedicamos un capítulo entero. Pues la historia es apasionante. Todo comienza el 16 de junio del año 1945, cuando en un cortijo, el cortijo Pitango, pues una niña, María Martínez Martínez, se le quema la ropa. Pocos minutos después empiezan también fuegos en otro cortijo que había cerca, que era el cortijo Pitango, todo imaginaros en veredas, de un pueblito muy pequeño, en un lugar que se llama la Sierra de los Filabres. Y nada, pues vamos a entrevistar allí a la gente que quedaba viva, que no pudimos localizar a nadie, fuimos a la aventura a ver qué sucedía, y la historia fue que la cantidad de fuegos era tal que continuamente sonaba la campana del campanario, obviamente, de la iglesia, para mandar a la gente a las veredas a apagar fuegos o muy cerca del pueblo. Ardía cualquier cosa, tanto la rama de un árbol como un matorral, como la chaqueta de una persona, sin ton ni son. Por ejemplo, me comentaba una vez un señor que le había quitado la albarda al mulo, le había quitado el aparejo al mulo, y cuando lo soltó empezó a arder. A los pocos días, el terror fue tal que gente del pueblo acudió para que viniese el ejército, y además el ejército llamó al gobernador civil de la provincia, que mandó una comisión científica. O sea, estaban los militares y estaban los científicos del Consejo Geológico Minero Nacional. Entonces pasaron allí un par de semanas y hicieron un informe de unos 200 folios, cuya conclusión básicamente es: no tenemos ni idea de qué está pasando. Fue el Instituto Geológico Minero Nacional porque pensaban que podían ser bolsas de gas. Entonces dijeron, ahí va, se ha abierto una grieta, está saliendo gas, y aquí podemos sacar gas y ganarnos una plata, pero los científicos no encontraron nada.
Ante mi sorpresa, cuando llego allí, repito, junto a Iker, hace muchísimos años, y empezamos a entrevistar a la gente que se sorprendió mucho porque nadie había estado allí en décadas, recuerdo un señor, Cayetano Domínguez, que nos comenta cómo él, siendo niño, va con los científicos por las veredas hasta los cortijos, y a uno de los geólogos del Instituto Geológico Minero estaba tomando muestras de tierra, me decía, el hombre metía ahí una azada y llenaba botes de tierra, y puso un trípode para hacer mediciones topográficas, y el trípode empezó a arder. No. Y el geólogo, pues muerto de miedo, cerró el trípode y dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Juan Jesús, estamos hablando de que en un periodo de tiempo las cosas se incendiaban solas. Sí. Y estamos hablando que incluso la ropa de la gente, o sea, si Sí. iba caminando por la calle, de pronto se le prendía el saco sin que nada les hubiera echado gasolina, nada. Eso es. Es Eso eran extraordinario. lo menos. Lo normal eran los objetos sin las personas. En el caso de María Martínez sí, y me comentaron también que a un militar le pasó. Pero lo cierto es que la prensa recogió que los fenómenos duraron en torno a 2-3 semanas. Lo que nos comentó la gente del pueblo es que la realidad fue que duró en torno a 2 meses. 2 meses. Pero los militares llegaron y dijeron, aquí no habla nadie. Esto queda aquí y de aquí esto no sale. En la prensa de la época había un detalle muy importante que nos llamó mucho la atención, y es que había gente que decía que se veían extraños resplandores en el cielo. Entrevistamos a muchos testigos de los que quedaban vivos, y en concreto hubo 2 personas que nos comentaron que ellos lo que vieron fue esferas de luz moviéndose por encima del campo. Lo que nos cambió la visión de absolutamente todo, y tengo aquí hasta las fotos de Ramón Rubio Doménech, en las veredas donde comenzaron los fuegos solo quedaba ya una persona viva, Ramón Rubio Doménech, que tenía 84 años. Aquí está. Si veis la foto del señor en el libro, en Operación Al-Ándalus, ahí está la foto de Ramón Rubio Doménech. Este de aquí, la única persona que ya quedaba viva en aquella época cuando fuimos nosotros. No sé si, ojalá siga vivo todavía. Y entonces lo que nos dijo Ramón Rubio: yo una vez vi extrañas luces en el cielo, resplandores, y vi una cosa que era como un niño, pero con la cabeza muy grande y los ojos muy grandes, que estaba flotando por encima del campo. Y me dijo, eso pasó antes del 16 de junio. Antes de que empezaran los Justo fuegos. antes de empezar los fuegos. Él dice, claro, él no hablaba ni de fenómeno ovni, un señor que vive allí solo, que no le importa esto un carajo, con perdón, Que ni no nada. tenía motivación para mentir. No, pero ¿para qué? Ninguna, ni ganó dinero con esto, ni absolutamente nada. No sé si alguna vez alguien más le llegó a entrevistar sobre esto, porque ya estaba muy mayor. Y él me dice que vio eso como un niño flotando por encima del campo y hay unas luces cerca de él. Es lo que él me contó. Y entonces, claro, eso cambió, digamos, mi visión del fenómeno, que nunca pensé hablar del tema OVNI en un tema de combustiones espontáneas, que es lo que fuimos a investigar. Pero es un caso apasionante realmente. Y lo apasionante es que el ejército español va hasta allá. La Guardia Civil. Y va también una serie de científicos. Sí, que te puedo leer el final del informe. Te lo puedo leer porque además lo recogí en el libro exactamente. Es un informe de 200 páginas y te voy a decir lo que saca el informe de conclusión, para ser más exacto. Te hablo de los mejores geólogos del país. Que fueron allá a revisar qué es lo que estaba sucediendo. Pues te voy a leer exactamente el final del informe. El origen de los incendios no se halla en manifestaciones internas ni en la superficie del terreno. Tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay una causa definida a la que puedan achacarse todos los sucesos ocurridos, y debe desecharse desde el primer momento toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Se ha producido verdadero pánico, obligando a la gente a tener que estar en la calle, a tener que sacar a la calle sus modestos ajuares y vituallas. Juan Jesús, para concluir, el ejército y los científicos van, y lo que llegan a la conclusión es, esto no lo hizo el ser humano, pero existe. Ya volvemos en Más Allá con más Archivos X. Ustedes sigan trinando con Archivos Más Allá. Continuamos en Más Allá y aquí está Jenny Garzón, Gato Comelón, Nati Lunati, Fierita83. A todos ustedes gracias. Sigan tuiteando con el numeral de hoy, que es Archivos Más Allá. Y la producción ha escogido una de las preguntas, de sus preguntas, para hacerle aquí a Juan Jesús Vallejo.
Vamos a ver cuál es. Y dice, de Nelmont. ¿No tiene que ver este caso con la combustión espontánea, Juan Jesús? No, con la combustión espontánea humana, no. Que los famosos archivos X del FBI, que luego dieron pie a una serie de televisión, arrancaron investigando combustiones espontáneas humanas. Esto no, esto era cualquier cosa, o sea, una rama, un matorral, un armario, una puerta, cualquier cosa, y además sin ningún tipo, digamos, de orden, ni concierto, ni absolutamente nada. Por eso fueron los científicos, por eso fue el ejército, todo. Y como conclusión del caso, Juan Jesús, podríamos decir que es otro misterio sin resolver, pero que hay pruebas físicas y testimonios. O sea, testimonios y pruebas de lo que hubo, de los fuegos, no cabe absolutamente ninguna duda, infinidad de testigos, militares, científicos, que hubo detrás, muy extraño, realmente lo que me describió ese ser humanoide Ramón Rubio, pero nadie más vio al humanoide. Y muy aterrador, como un niño. Él lo describe como un niño. Sí. Y además que los testigos muchos sufrieron destinos trágicos. Bueno, sí. María Martínez Martínez, que fue la primera persona en torno a la cual empiezan los fuegos, y sus dos hermanos se suicidaron. Y además no cualquier tipo de suicidio, uno de ellos ingiriendo sosa cáustica. O sea, de una forma muy terrible, o sea, unas ganas de quitarse la vida que nadie tampoco supo aclararme en el pueblo por qué pasó aquello. Los tres. Ni la razón de las muertes, ni la razón de esas extrañas luces e incendios. Pero hay un caso OVNI que está cumpliendo 40 años, un caso impresionante. Tal vez el gran archivo X de la República de Canadá, no es una república, de Canadá. Y esta es su historia. Frío, agua, un río y dos pescadores se enfrentaron a lo imposible en septiembre de 1973. Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, lanzaban sus anzuelos al río Pascagoula, en Mississippi, cuando escucharon un extraño sonido. Un ruido que no estaba solo, pues pudieron identificar una fuerte luz azul parpadeante y un objeto con forma de balón de fútbol americano de unos 31 metros de ancho, que parecía levitar alrededor de 36 centímetros sobre la tierra. Según declararon después, una puerta se abrió y tres criaturas surgieron y los secuestraron llevándolos hasta el interior de la nave. Los dos hombres sufrieron ataques de pánico debido a la apariencia de las criaturas, que describieron como humanoides grises de 1,5 metros de altura. Tenían pinzas como de langosta en los brazos y parecían tener una sola pierna. Los pescadores fueron liberados después de unos 20 minutos y las criaturas levitaron de vuelta a su posición original en medio del río. Los hombres contactaron a la policía, pero el sheriff Fred Damon pensó que estaban drogados o locos y los encerró en una habitación en la que estaba instalado un micrófono secreto. La conversación captada resulta aterradora. This shit, I like had a heart attack tonight, ain't she? Well, I know. I'm one down each I know that scared me to death too, something. I'm just laying here crying right now, I can't help it. I know, but there's something that you can't. ¿Qué extraños sucesos se desataron en el río Pascagoula? ¿Quiénes eran esas criaturas grises? ¿Entidades, espejismos o seres de otro mundo? Queda en usted llegar a la conclusión final. Extraños seres que aparecen en la mitad de un río a dos pescadores, los secuestran y estos van a la policía que no les cree y en secreto les coloca un micrófono. Y lo aterrador es lo que acaban de escuchar, una conversación entre ellos que evidencia que sí se habían enfrentado a lo imposible. El caso Pascagoula. Gracias a ustedes somos en este momento tendencia número 6 en Twitter en Colombia. Sigan tuiteando por favor con el numeral Archivos Más Allá. Juan Pablo Laguna, el caso Pascagoula. Parece sacado de Los Simpsons, para que lo entienda, hay un capítulo de Los Simpsons donde se recrea este caso Pascagoula, pero se trata de convencer a Homero Simpson de que no diga la verdad frente a que los candidatos presidenciales en los Estados Unidos son extraterrestres, porque raptan entonces a los dos candidatos. Dos señores, Charles Hickson y Calvin Parker, están pescando en el lago Pascagoula y llega una nave en forma de balón de fútbol americano de unos 31 metros más o menos y
abre sus puertas y salen 3 seres humanoides de 1,5 metros de altura más o menos, con 3 protuberancias en forma de más o menos de zanahoria. Suena extrañísimo. Sí, suena ¿no? muy extraño. Tiene uno en la nariz y uno en cada oreja. O sea, ahí completa las 3 protuberancias. Ellos se sienten paralizados y los elevan y los meten a la nave. Son abducidos, dicen que tienen como especies de pinzas de langosta y no recuerdan mucho de lo que sucede ahí adentro hasta que les hacen una especie de regresión y dan algunos detalles. Aquí hay una cosa que queremos decir. Quedan ellos entonces adentro y después vuelven, buscan a la policía, pero quedan en una laguna, un tiempo muerto. Sí. Y es a través de un psicólogo y de hipnosis que logran recordar. ¿Y qué recordaban? Por ejemplo, la piel de los seres, gris, arrugada, parecían como langosticas. Esa es la descripción. Y antes de ir a la policía, ellos tratan de reportar el caso a la base de la Fuerza Aérea de Kirchner. Y en ese entonces estaba algo llamado el Proyecto Blue Book. Ellos dicen que ellos dejaron atrás el proyecto, que es un proyecto en el cual se registraban fenómenos OVNI. Sí, del gobierno de los Estados Unidos. Del gobierno de los Estados Unidos, sí, y que pues obviamente no tenía nada que ver, ese proyecto ya se había cerrado en ese momento y que preferían que se remitieran a la policía. Bueno, lo cierto es, estos dos pescadores entran en contacto con lo que ellos dicen son 3 seres. Están allá en el fondo, pero al final, ¿qué más se ha hecho de eso, Juan Jesús? ¿Qué más podemos hablar? No, es que aquí la clave es la siguiente, o sea, porque depende de cómo se analice, estamos acostumbrados a hablar de casos OVNI, pues de los grises con la cabeza grande, ojos enormes, y estos 3 seres tienen un aspecto que puede parecer grotesco, con esas 3 protuberancias y las manos como si fueran pinzas. La clave aquí, no solamente que ellos en hipnosis, bajo hipnosis, refuerzan la historia, sino la clave es que el comisario, pensando precisamente, oye, esto me están mamando gallo, se están burlando de mí, les esconde una grabadora, los encierra, o sea, el tipo se enfada tanto el comisario cuando le cuentan esta vaina y dice, a ver, os vais a quedar conmigo. Están chiflados, estos han tomado 3 cervezas, si quieren reír de mí, los mete en el calabozo y les deja escondido una grabadora. La sorpresa del comisario es cuando coge la grabadora y lo que están realmente es aterrados, contando la historia una y otra vez y muertos de miedo, Dios mío, Jesucristo, que pueden volver otra vez, todo eso. Lo que pasa es que tampoco les creía porque Hickson y Parker estaban tan atemorizados que empezaron a consumir alcohol, tenían whisky en sus venas. O sea, llegaron con tufo. Llegaron con tufo, entonces por eso el sheriff estaba un poquito enojado porque él decía, estos tipos que están borrachos. Además, en la regresión, ellos recuerdan que estos seres, aparte de las protuberancias, no tenían ojos ni boca. Bueno, realmente aterradores. Este caso, otro archivo X, esta vez en Estados Unidos. Sin embargo, existe una historia sobre un ladrón que nunca fue capturado. Tal vez el acto de piratería aérea todavía irresuelto, más importante de la historia. Un caso que es conocido como el caso de Dan Cooper. Y a continuación les presentamos los hechos. Ambición, ingenio, misterio. Palabras que se enlazan y describen a uno de los acontecimientos criminales más extraños de la historia. Un caso que está sin resolver y que mantuvo al FBI, la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en alerta. Un caso conocido bajo el extraño nombre de D.B. Cooper, un misterio que inició el 24 de noviembre de 1971, cuando un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper a bordo de un Boeing 727-100 de Northwest Orient que cubría la ruta entre Portland y Seattle. Luego del despegue, el hombre secuestró el avión utilizando una bomba casera y pidió $200,000 en efectivo y un par de paracaídas. Las autoridades aceptaron el trato, el avión aterrizó en Seattle y entregaron todo lo solicitado al extraño secuestrador con la esperanza de atraparlo más adelante. Cooper, que vestía corbata y lentes negros, hizo despegar la aeronave y se lanzó con el dinero, utilizando uno de los paracaídas. El criminal triunfó y se desvaneció para siempre. Durante años, las principales agencias de los Estados Unidos lo buscaron infructuosamente. A pesar de que las series de los billetes habían sido registradas, ninguno fue usado en ningún lugar del mundo.
Se trata del único caso sin resolver de piratería aeronáutica del mundo y uno de los eventos más misteriosos de todos los tiempos. Misterio que podría haber sido resuelto luego de que en 1980 Brian Ingram, un niño que jugaba en las inmediaciones de un río, encontró una gran cantidad de billetes que correspondían al rescate. A partir de esta evidencia, el FBI cerró el caso asegurando que Cooper no había sobrevivido al salto. ¿Quién era Dan Cooper? ¿Sobrevivió al secuestro y aprovechó su fortuna? Preguntas que se elevan entre las brumas del misterio. Un hombre que secuestra un avión y que después de eso pide $200.000. Se los dan y se lanza en la mitad del vuelo por una de las puertas, por la puerta trasera. Hasta el día de hoy no se ha encontrado su cuerpo. Está, como dicen muchos, escondido en un país lejano, guardando el dinero para después volver a salir en público, o simplemente murió. Uno de los casos más extraños, ¿verdad, Tatiana? Sí, Esteban, y lo paradójico de este caso es que la cantidad de dinero que solicita, la solicitan billetes de $20. Y es precisamente por este caso que cuando el chico del río encuentra los $5.600, solamente en billetes de 20, es que llama la atención del FBI. Ahí es cuando entran a investigar, se dan cuenta de que además de los billetes había un trozo de la corbata que usaba este señor en el momento de raptar el avión. Bueno, este tipo es tan hábil que se lanza con el dinero, desaparece. Muchos dicen que lo que se encontró fue que él dejó algo, un rastro, cuando llegó, para si en el futuro descubrían decir que estaba muerto, y en este momento puede estar aquí en Colombia viviendo en una finca gozando de su capital. De hecho, Esteban, este caso pasa en 1971, 7 años después, el FBI encuentra en la zona en la que se cree que él cae un cartel enorme donde estaban las instrucciones para salir de un avión Boeing 727, que es justamente el tipo de avión al que él se monta. Este caso es muy interesante porque además en el 2007, este es un caso que desde 1971 se tenían abierto hasta 2007, cuando el FBI, a partir de la corbata que hallaron, encuentran un perfil de ADN de este señor. Un momento. Este señor, desaparecido durante más de 3 décadas, tienen ahora el perfil de ADN de él. Tienen el perfil de ADN. ¿Y lo lograron identificar quién era? No, el perfil fue parcial de ADN, entonces ellos quedaron con una pequeña muestra, pero con lo que tenían no podían comprobar la identificación de este señor. Y en el 2016 decidieron cerrar por completo el caso. Este caso ya queda hasta ahí. Sin encontrar el cuerpo, sin encontrar el cuerpo, señas, ni la plata, ni la plata, solo una parte de la plata. Además. Que además la pudo dejar como el señor, o dejar $5.000 y un trozo de corbata, a decir, si lo encuentran que digan que he muerto y el cadáver está no sé dónde. Pero no es fácil, o sea, es una historia apasionante. Claro. Este señor es como si se lo hubiera tragado literalmente la tierra, porque no se encuentra ni el dinero, ni su identificación, no se encuentra. Lo último que sabemos, cogió el dinero, se botó por una ventana y hasta ahí. Y desde el punto de vista criminal, una cosa todavía más fascinante. Un criminal que hace un acto delictivo como este y le sale bien, y hubiera intentado repetirlo, robar bancos o saltar tal, y en cambio el tipo trinca la plata y es como el ladrón perfecto. Desaparece. Bueno, ¿ustedes dónde creen que está? ¿O creen que está muerto o creen que está escondido en algún lugar del mundo? Escríbanos en Archivos Más Allá, en Twitter, para que podamos leer aquí sus opiniones. Ya regresamos con otro de los archivos X más impresionantes con el equipo de Medianoche, aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, por aquí está Magno, emperador de las joyas, Adrián Tepes, muchas gracias por vernos, y también Care Chimba, un abrazo a todos ustedes. Bueno, existe un enigma que sucedió cerca de Colombia, en Brasil, allá donde termina el río Amazonas. Hay una isla que se llama la isla de Colares. Allí varias personas fueron atacadas por algo que no es de este mundo. Y observen esta apasionante historia. Hermanos del espacio, visitantes de otros mundos, entes interdimensionales. Son para muchos quienes están detrás del fenómeno OVNI, seres bondadosos que traen mensajes de amor y paz. Sin embargo, la realidad no parece ser tan encantadora, pues existen casos en los que sus acciones parecen estar más ligadas con el terror y la maldad. Casos como los de las luces Chupa Chupa, sucedido en 1977 y conocido oficialmente como el incidente Colares.
representa el caso mejor documentado de ataques mortales de ovnis hacia humanos de la historia. Ataques que se repitieron durante meses en el estado brasileño de Pará, luego de que los habitantes de la desembocadura del Amazonas comenzaron a reportar avistamientos de ovnis con formas sorprendentes. Luces esféricas, cilindros, platillos y conos de tonos luminosos que parecían moverse de manera errática sobre la selva. Luces que empezaron a perseguirlos y atacarlos lanzándoles rayos luminosos que les dejaban terribles marcas sobre el cuerpo. Marcas que fueron verificadas por médicos como Walaide Cecín Carvalho, quien atendió a 36 heridos, 2 de los cuales fallecieron en medio de profundos dolores. Situación que alertó al ejército brasileño, que ordenó una exhaustiva investigación de los ataques. El resultado fue increíble. El ejército no creía encontrar tal cantidad de evidencias. Militares al mando del coronel Holanda Lima lograron tomar imágenes de los objetos. Incluso Holanda Lima llegó a dibujar a esta criatura que afirma haber visto al interior de la esfera. Y aunque el ejército brasileño ha negado haber realizado tal investigación, documentos desclasificados confirman su presencia en la zona. Una historia aterradora, luces que aparecen a medianoche, que flotan sobre la selva, que lanzan rayos de luz y que matan. Los ovnis en este caso matan, no son los hermanos del espacio. Juan Jesús, ¿qué podemos hablar del incidente Colares? Bueno, el incidente Colares para mí es de las cosas más fascinantes a las que yo me he enfrentado en mi vida. No he tenido la suerte de estar allí investigando. Sí, la única persona que ha recorrido todos los lugares donde sucedieron incidentes así, que es Pablo Villarrubia Mausó, un buen amigo mío brasileño, periodista, y es que estoy tan obsesionado con este caso porque estoy convencido de que tiene continuación en Colombia. A mí Pablo me decía, Juanje, yo me quedé en la frontera con Colombia, además él me decía, y esto fue en directo, en mi otra etapa radial, me decía, yo me quedé con el mapa de Colombia en la mano y lo que veía era un sitio que se llama Paupés y un lugar que se llama Mitú, para ser exacto. Y estoy convencido que esto siguió en Colombia y algún día, si Dios quiere, lo demostraremos. Hay que viajar hasta la zona. Es increíble, año 77-78. Sucede por primera vez en el año 57, en el estado de Maranhão. 2 militares en una torre de control, aparece una luz de color naranja y lo que dicen es que sienten como un gran calor, no se pueden mover y luego les pasa exactamente igual que a los testigos de la isla de Maranhão. O sea, sienten un gran calor y luego tienen como una punzada en el cuerpo, no una punzada, sería como una quemadura, pero la doctora Welide Celian lo que comenta es que no era una quemadura, era tejido necrosado, muerto. Y lo que sucedía es, esta señora le hacía análisis de sangre y los glóbulos rojos habían bajado hasta el 50%. Hubo un caso muy curioso en la isla de Colares, en esos meses donde se veían luces prácticamente todos los días, que un carpintero cogió una escopeta y le pegó 2 tiros a una de estas luces. Y entonces él dice que la luz simplemente le rodeó, él cayó fulminado al suelo y la doctora Welide Celian, que estuvo con él, durante 15 días no pudo hablar. O sea, oía, pero no se podía mover ni podía hablar. Como o sea, si hubiera quedado congelado. lo dejó paralizado, sí. O sea, él sí, o sea, tenía movilidad en los brazos, pero no podía moverse. O sea, vamos, hacía chichi popó encima, para decirlo claro, o sea, nada. Entonces, lo increíble es los informes médicos, es la cantidad de testimonios, es, digamos, los registros físicos de esas, como se han visto en las fotos, de esas punzadas, que esas extrañas luces. ¿Lo pueden ver? Efectivamente, en el hombro izquierdo de la señora veréis el tejido necrosado. Tampoco era una forma de quemadura de tejido necrosado normal, porque a los 5 días desaparecía. Es que era muy extraño. Y luego hay un tema fascinante. Cuando en el año 2004 se empiezan a desclasificar documentos del proyecto Plato y por parte del gobierno brasileño, y se pone encima de la mesa algunas de estas fotografías que hemos visto y algunos de estos documentos, el coronel Holanda Lima, que era el que estaba al cargo del destacamento que fue hasta la isla de Colares y hasta toda esa zona, él comenta que tuvo un avistamiento de una de estas luces, salieron 2 seres. Él comenta, estábamos viendo eso, ese dibujo es de él. Comenta que salieron 2 seres, que eso es eso que estamos viendo. Él comenta que eso
tendría que ser parte de la documentación que se desclasificó por parte del gobierno brasileño, sin embargo no estaba. Misteriosamente, pocos meses después de la entrevista, aparece suicidado. Se quitó la vida. No. ¿O alguien se la quitó? O sea, tenemos... Oficialmente él se la quitó. Juan Jesús, tenemos estos dibujos que ven o que vieron. Se lo hizo un periodista, él se lo hizo un periodista brasileño, sí. De un coronel del ejército de Brasil. Holanda Lima. Que sí. fue enviado allí a investigar qué pasaba. Y él dijo, Sí. esto es lo que vi. Y después de unos meses aparece muerto. Sí, pero dijo, esto es lo que vi, se lo dibujo a usted que es periodista, pero debería ser parte de la desclasificación OVNI. Y ese documento no estaba. A los pocos meses se suicidó. O alguien lo quitó de medio. Bueno, Juan Pablo Laguna, después de escuchar todo eso, su opinión como periodista de misterio. Pues digamos que tengo una extraña conexión entre el primer caso que comentó Juan Jesús, este segundo caso y un sitio muy especial en Colombia que es la Peña de Huayca. Todo el mundo habla de ella y que se acercan ovnis, pero sí hay un fenómeno muy parecido que tiene los dos elementos. Existe el árbol de la vida en la Peña de Huayca, pero el árbol de la vida tiene una historia de ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es un árbol que está ubicado en la falda de la peña y se le atribuyen poderes energéticos. La gente que lo abraza dice que se cura hasta del cáncer y hay testimonios dentro de la falda de la montaña que lo afirman. Y todo debido a un ovni que al parecer se acercó hasta ese árbol y se paró encima del árbol y lo incineró. El árbol se ve quemadito y cuando desaparece el árbol, o sea, ni siquiera se ha movido de ahí, lo ha intentado remover, nada. Y la gente lo abraza y ahí queda. Pero, sí, señor. Con relación, y enlazándolo al tema de las luces chupa chupa, digamos que en Tabio se presentan fenómenos similares. No, pero no ha habido muertos. Sí, claro. No, muertos no. Aquí dos muertos. sí, Hay dos muertos. O sea, estamos hablando que matan. Y es terrible decir que matan, porque cuando el ejército brasileño empieza a registrarlo, de hecho lo dice Juan Jesús, desde una torre de control, dos soldados lo y la registran. doctora, que tiene un nombre muy raro, Welly de Celín, 2 muertos. De las personas que ella atendió heridos de estas luces, con esta marca que hemos visto, 2 muertos. Y eso los documentos son clarísimos. He visto casos de luces que se acercan a las personas y al parecer las escanean. Es como si Sí, las como revisaran, si pero aquí las pero atacan. Nunca había escuchado un caso de que unas luces de ese estilo atacaran. Bueno, aquí en el Amazonas tenemos unos que son los mochacabezas del Amazonas, que son unos seres que flotan, supuestamente atacan a la gente y le quitan la cabeza. Bueno, y aquí tenemos un caso muy cerquita en Anolaima, que es el de Arcesio Bermúdez. Tenemos posiblemente el muerto por encuentro con un ovni más famoso de todo el mundo. Y lo vio que la el familia. año que viene es el 50 aniversario, O sea, por cierto. Aquí yo quiero poner sobre la mesa a todos. Entonces, los que hablan de los hermanos del espacio y de que los ovnis son buenos y que vienen del futuro a ayudar, entonces, ¿qué tal que estemos, si existe el fenómeno frente a un fenómeno negativo, incluso catastrófico, asesino? Porque la gente ve cualquier cosa relacionada con los ovnis. Fíjate lo que estaba comentando Juan Palaguna. El árbol de la vida porque llegó un ovni y lo toco y me quita el cáncer, cosa que no me creo para absolutamente nada. La gente ha mezclado la New Age con la ufología. Nosotros lo que hacemos es periodismo. Los datos son los que son. Y en este caso en la isla de Colares, 2 muertos. Y en Anolaima, 1 muerto. Y 1 muerto más de otro caso en Guatemala. O sea, esto de los hermanos del espacio, pues bueno, pues vende mucho para la New Age, pues porque venden tour con esto, pero en mi punto de vista como periodista es que esto es real precisamente por eso, porque mata. Ahora ya que tenga buenas intenciones, tengo todas mis dudas. Tatiana Rodríguez. Bueno, Juan Jesús y Esteban, a mí me parece que este caso se parece, o bueno, tiene mucha relación con los relatos que hay de un mito o leyenda de aquí de Colombia que se llama la candileja, que son unas luces que justamente se dice que aparecen más en las zonas del valle, sí señor, del valle, y son unas luces que se ven revoloteando entre los campos. Nadie sabe qué es, nadie sabe qué son. Y a veces atacan la bola de fuego en el llano. Todos ustedes con numerar archivos más allá, opinen, qué piensan de todos estos casos, y aquí les ponemos sus opiniones, así que escriban, todavía hay tiempo. Los mochacabezas en el Amazonas, ahí también son luces que matan. Es un tema que hay que investigar más a fondo. Sí, mire, ya tenemos una pregunta, Juan Jesús. Aquí en producción han escogido la siguiente, ya la vamos a ver. Dice Edison Giraldo, un saludo para él. ¿Cuál es la versión oficial de las muertes del caso de las luces Chupa Chupa? Lo que yo sepa que hay en los documentos, absolutamente ningún tipo de explicación ni de nada de nada. O sea, cuando llega Holanda Lima
hasta la isla de Colares, obviamente, con quien primero se pone en contacto es con el médico que había, con la señora que había allí, con la médico, y la médico es la que le dice, mire usted, tengo 2 fallecidos y no tengo causa de la muerte. No tengo una causa, sí, te pone como siempre, parada cardiorrespiratoria, que es lo que tienes que poner, pero el por qué se produce el óbito, por qué el corazón y los pulmones dejan de funcionar, que así nos morimos todos, nadie supo decir por qué. La causa real. Juan Pablo Laguna, muy rápido. Sí, la incógnita más grande es por qué el ejército brasilero o el gobierno brasilero quiere ocultar este tipo de fenómenos. ¿Por qué si va al ejército? Bueno, eso lo vamos a discutir después porque nos vamos a esta breve pausa de comerciales y volvemos con un archivo X que los va a dejar realmente nadando en sangre. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche de misterio y un saludo grandísimo a Mecha Herrera y Ernesto Cano Gallego que están ahí con el numeral de hoy que es Archivos Más Allá. Gracias por hacernos tendencia. Quería hoy decirles que Joana Arenas nos ha preparado una nota muy especial en esta sección que se llama Más Allá Plus y hasta ahora se encuentra en el estudio 2. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a nuestro equipo de trabajo, a la mesa que está hoy con usted, Juan Jesús, a Tatiana, a Juan Palaguna y a todos los que nos escriben a través del numeral Archivos Más Allá. Ustedes han contado historias sorprendentes, pero lo que les quiero comentar es que aquí en Colombia también suceden hechos paranormales, hechos realmente escalofriantes, como este que sucedió en el Chocó en 2008. El 30 de julio de 2008 a las 10:30 de la mañana, en el corregimiento La Sierra del municipio de Bagadó, en Chocó, llovió sangre. Sobre este corregimiento de apenas 200 habitantes, llovió de manera desproporcionada durante media hora y ante los ojos atónitos de los pobladores, el agua lluvia fue cambiando su color a un rojo intenso, a un rojo sangre, generando el temor de quienes vieron este fenómeno. Con el transcurso de las horas, de nuevo el agua volvió a aclararse. Sin embargo, un habitante recogió una muestra que llevaron hasta Bagadó y la bacterióloga del pueblo la sometió a un análisis con reactivos, certificando que efectivamente se trataba de sangre. Como dato curioso, les cuento que este fenómeno de la lluvia de sangre también han sucedido en países como Francia e India. Pero volviendo al tema de Bagadó, quisiera que usted, Esteban, y nuestro invitado Juan Jesús comentaran un poco más de los datos de este fenómeno en Bagadó, en Colombia, porque todos tuvimos la oportunidad de entrevistar al sacerdote Johnny Milton Córdoba, quien era el párroco en su momento, en el 2008 de Bagadó, y quien fue testigo de este fenómeno que aterrorizó a los habitantes de esta pequeña población. Quisiera, por favor, que ustedes ampliaran la información y que nuestros televidentes sigan enviando sus comentarios a través del numeral Archivos Más Allá. Sí, realmente es uno de los casos más extraños que ha sucedido en Colombia. Y sí, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y Juan Jesús sobre todo, al sacerdote de Bagadó. Juan Jesús, ¿qué podemos hablar de ese día? Hombre, yo cuando entrevistamos al sacerdote, que lo hicimos entre Joana, tú y yo, para mí fue fascinante, porque él comentaba cómo además no solamente la lluvia que luego se demostró que tenía sangre humana, no cualquier sangre, ¿vale? Sangre humana. Además, lo que comenta es que le decían los lugareños que la lluvia de sangre caía justo en la calle central de la población, de la aldea, no hacia los lados, que hacia los lados estaba también lloviendo, pero la lluvia ya era convencional. En cambio, justo en la calle, como mandando una señal divina o algo, se impregnaba el suelo con sangre. Precisamente, además, una zona, por desgracia, tremendamente marcada por la tragedia debido a los brutos del ELN, que no paran de estar por allí. Y Juan Jesús, precisamente cuando hablábamos con él, había un dato que a mí me parecía increíble, que habían ido a un laboratorio, la habían recogido. Sí.
y la llevaron y efectivamente le dijeron, señor, esto que usted me trae es sangre humana. Tenía sangre humana, tenía una proporción de sangre humana. Fue la veterinaria, una veterinaria que no quiso que la entrevistáramos, no quiso hablar, pero bueno, los reactivos químicos son una cosa muy clara, eso es A, B o C, ahí no tiene más historia. Incluso entendí que ya sabían cuál era el RH, cuál era y No creo recuerdo, que era A positivo, una cosa así como No recuerdo. que era tan puntual la información que se tenía que si era sangre humana que se sabía sobre el RH de lo que estaba ahí. Esteban, a mí me surge la duda, ¿no hay la posibilidad de que de pronto un helicóptero, un avión, un aeroplano estuviera pasando por el lugar y dejara caer esta sangre? No, Pues- yo te respondo, vamos a ver. Existiría la posibilidad, entre comillas, que nunca se ha demostrado, de que algún tipo de tifón o algo hubiera llegado por el Pacífico, eleve peces y estos peces lleguen hasta las nubes, pequeños peces, y al caer, pues caiga sangre. Pero era Ahora, humana. no solamente no humana, sino la forma en la que llovía sangre que describen los testigos, o sea, que no es una gotita de 3 pececitos que pillase, o sea, que estuvo lloviendo sangre un buen rato, solamente en una zona muy concreta de la aldea, exactamente en la calle principal, y luego además humana, no, o sea, tendría que haberse llevado a 200 personas hasta el cielo y luego no, es ridícula la explicación. La ridícula. opinión de Juan Palaguna. Ahí sí, lo que dice Juan Jesús, los hechos son los que son y Ah, está sí. ahí el misterio servido porque la verdad no había escuchado este caso, no lo había visto, ustedes sí lo han tratado, pero para mí Es me totalmente quedo nuevo. como sin palabras. No, y hay lluvias no solo de sangre, lluvias de peces, Pues de cuando arañas. uno- si tú pones en Google Misterio Colombia, es lo primero que aparece. Además, La lluvia de sangre fue famosa a nivel mundial. Además que Juan Jesús tiene razón en una cosa y es, pues, ojalá hubiera llovido en todo Vagado, o sea, hubiera Ese llovido líquido sangre en todo el rojo. sector, pero fue solo un tramo. Sí, una calle. Sí, ya. además uno diría, bueno, pasó algo después, no pasó nada, y no, o sea, es como que ocurrió, pero no está ligado a una tragedia. Bueno, la zona me han dicho que está bastante regular, con Sí. tomas del ELN, minería ilegal, cocaína, por lo visto el párroco también lo achacaba como a ese principio del fin de la aldea, ¿no? De que llega la guerrilla, no hay soluciones para vivir económicamente, nos tienen tomados por el tema de la minería ilegal, nos tienen tomados por el tema del tráfico de cocaína y como si hubiera sido una señal del cielo de señores, vámonos de aquí que esto se va a poner muy mal. Joana Arena nos está diciendo que en su investigación a ella le dijeron que la población de pronto estaba construida sobre un cementerio indígena antiguo, sobre eso hay muchos mitos, ¿verdad, Tatiana? Hay bastantes. De hecho, cuando se dice que hay un cementerio indígena, se aduce que explica los fenómenos paranormales de un lugar, que puede ser un efecto poltergeist o la aparición de un fantasma. Es muy curioso y es bastante recurrente que se le atribuyan estos fenómenos a los cementerios indígenas. Juan Jesús, hay una cosa muy interesante de esta lluvia, que es que también fue investigada y no tiene explicación. No. Y está ahí, que son todos estos archivos X, todos los que les hemos contado han sido investigados, llegan los militares, llegan los científicos y dicen, pues sí es sangre, pero Ya, ¿De dónde? es sangre porque el reactivo ha dejado claro que aquí hay sangre humana, que en este agua que cae del cielo hay sangre humana, pero ya, ahí se queda. Y estos son los grandes misterios que enfrentamos en el periodismo de misterio. Quiero, ya para terminar, Juan Pablo Laguna, ¿cuál es su conclusión de esta noche? Bueno, creo que a pesar de que nosotros estemos tras o en busca de la verdad o presentándole estos hechos a la gente, aún hay un sinfín de casos que van a quedar inconclusos, a veces porque son tan maravillosos que no tienen solución, o a veces porque, y lo decía en el cierre, después debatiremos eso en la medianoche con Juan Jesús, a veces como que los gobiernos no dejan que pase, o hay alguna entidad que regula este tipo de información. Entonces creo que este tipo de espacios sirven para que la gente no quede con lo que nosotros decimos, sino también investigue. Su conclusión muy rápida, Tatiana. Bueno, a mí me parece muy interesante el periodismo de misterio y con todos estos casos se evidencia que siempre tratamos de buscar una razón a lo que está sucediendo y en estos casos nos quedamos sin palabras, nos quedamos sin datos, sin algo con que explicarlo racionalmente. Juan Jesús, una conclusión muy rápida y una invitación a unmundodemisterio.com. Muchas gracias. Yo pienso que casos como estos lo que hacen es redibujar los límites de la realidad. ¿Qué es posible y qué es imposible?
no podemos saberlo. Fijaros qué casos tan tremendamente distintos, todos ellos sin explicación ninguna. Las conclusiones tienen que sacarlas ustedes. Y sí, también aquí os invito a que entréis en unmundodemisterio.com, que es una web donde tenéis vídeos, reportajes, artículos. Además empezamos ahora a hacer también paseos por la Candelaria. Y no os perdáis a medianoche, madrugadas de viernes a sábado y de sábado a domingo, de 0 a 3 de la mañana en Caracol Radio. Bueno, señores, y si quieren ver mis fotografías personales y seguirme en Instagram, lo pueden hacer como @cruzescribiente. Y si quieren entrar a Twitter y seguirme también, pues también soy @cruzescribiente. Por ahora, el misterio descansa hasta dentro de 8 días. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.